el árbol en este territorio, ¿cómo comienzan ustedes a movilizarse a partir o específicamente a partir de qué problemáticas ustedes se identifican comienzan a movilizarse? Pues digamos que en mi caso, cuando pues yo conozco la mesa, me empieza a interesar mucho el trabajo, porque no es solamente este discurso ambiental de qué es lo que uno debería hacer y así como muy por allá lejos, sino realmente están haciendo cosas concretas. Entonces, a mí me empieza a interesar, igual por el trabajo mismo empezamos a hacer registro de todas las actividades, pero cuando pasa lo de doña Ginette y cuando pasa lo de cortar las raíces al árbol, digamos que ahí sí como que se decide que hay que hacer algo para contarle la historia a la gente. ¿Sí? Entonces en un principio surgió como la idea de hacer un video de denuncia, pero dijimos, no, pues en un video de denuncia realmente vamos a decir qué está pasando y ya, pero no vamos a trascender realmente por qué es el árbol importante. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un documental de verdad, y eso implica entonces empezar a descubrir cuál es la esencia de la historia del árbol, o por qué, o desde qué momento empieza a ser importante. Entonces ahí empezamos con la búsqueda con toda la gente. Digamos, por ejemplo, a Doña Blanca la conocemos a través de otro compañero que no es precisamente de la mesa, pero que tiene otro proceso social allá en Potosí, que es la regionalización de Ciudad Bolívar. Y digamos que de esa manera es que empezamos a ¿Por qué le todos interesa? los personajes. Primero Se hace el plantón, y en el plantón como ya es pues ya empieza uno a conocer más la gente del barrio, ¿no? O sea, no es como que nos encontramos solamente en la actividad cada 8 días o en el bazar, ¿sí? Sino que ya es una cosa incluso más de convivencia. Entonces como que ya uno empieza a hablar con doña Carlina, con doña María, entonces pues ya incluso ellas ahí cocinando siempre era como, profe, venga, y usted tenía un almuercito, o sea, todas las condiciones se dieron para establecer esa relación tan cercana, y pues que ellos también pudieran hablar de manera tan frecuente en la cámara. Y lo otro, pues también yo trabajaba con Andrei, Milena también empieza a trabajar ya conmigo, o sea, como compañeros de empleo, digamos así. Y también pues por eso se empieza a buscar todo ahí. Pero es, digamos, eso, como el afán de contar lo que estaba pasando, pero no quedarnos en contacto de las raíces de un trasfondo. Pero es importante como develar qué problemática social y cultural fue la que detonó el contar esta historia. Ahorita nos damos cuenta del tema ambiental y sobre ¿Alguna de todo... ustedes vive allá, en Ciudad Bolívar como tal, en Potosí? No. De Cajas de Bolívar. Y entonces, ¿cómo encontraron, o sea, cómo pudieron ustedes establecerse ese contacto con ellos allá y poder iniciar el hecho del origen de contar esa historia del árbol como tal, de toda la trascendencia que ha tenido toda esta cuestión? O, ¿sí? Como... Pues, ¿O antes de eso habían otros intereses que no fueran solo ese? O sea, tenían pues, otros enfoques. Yo trabajaba con ellos antes en una estrategia que se llama Arbemos Parche. ¿Sí? Es una estrategia que viene del IDPRON, que es el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, en la administración pasada. ¿Sí? Como que había un interés desde la institución en juntar a varios procesos sociales para fortalecerlos y empezar a hacer como una cosa de prevención con los pelados en los barrios. En esa estrategia habían varios colectivos, uno de esos, o no, más varias redes de colectivos, porque en general son redes de redes. Y uno de esos es la mesa ambiental. Entonces, resulta que algo muy particular que siempre pasa con las instituciones, con las organizaciones, es que hacen muchas cosas, pero nadie sabe qué hacen. O sea, no hay una visibilización de lo que... Se toman fotos y se quedan guardadas en el equipo, ¿sí? Como que... sí, entonces había esa necesidad desde la institución, me contratan a mí y yo empiezo a hacer el registro de todas las actividades de los procesos para contar qué pasa. Entonces por eso llego yo allá también, como por mi trabajo empiezo a tener una relación, pero ya cada vez es más cercana, como que también estaba esto de que
había una actividad delimitada, entonces desde muchísimo antes de que se diera la necesidad de hacer el documental ya se estaba recogiendo material. Entonces, por ejemplo, yo creo que la mitad de lo que hay ahí se grabó muchísimo antes de que pasara lo de las raíces y eso. Como se empezó a grabar un año antes. Y digamos que con respecto a lo de la problemática, pues de manera concreta con la mesa es, por un lado, visibilizar lo que pasaba y eso hace que se haga la relación y después como contar todo lo que pasa ya, pues porque de todas maneras ustedes tienen en cuenta ahí la noticia que usamos de City TV. Cuentan que la atropelló, pero no cuentan un montón de cosas de la minería, no cuentan que realmente qué pasó. Pues igual ni siquiera la gente sabe en Bogotá dónde queda Potosí o qué relación tiene eso con el palo ahorcado para la gente, como una cosa aparte una de la otra. Resulta que realmente están atentando contra la vida, ¿sí? La vida del árbol, la vida de la gente en términos de la salud y la vida ya como pasa la vegeta te atropella, así. Entonces siento que puede ser esa la respuesta el tema de la vida. Claro, de hecho, si se dan cuenta que es bien interesante todas las representaciones simbólicas que ocurren alrededor del árbol y todo lo que comienzan a generar y a movilizarse. Eso sí me parece muy clave porque cuando no se visibiliza y es donde tenemos que comenzar a cuestionar lo que escuchamos y lo que vemos. ¿Sí? Porque si nos quedamos con la noticia de City TV, no, y es el imaginario que tenemos de las localidades. No, Ciudad Bolívar. Allá pasan cosas raras y pasan cosas y matan y... Pero cuando vemos, venga, ¿qué pasa detrás de este tipo de situaciones que atentan contra la vida de la gente? Porque está defendiendo un territorio donde hay toda una vida y quieren matar la vida. ¿Sí? La problemática, ¿cuál es? Es cómo vemos y visibilizamos las cosas más allá de lo que nos cuentan. ¿Sí? Y que una de las cosas que hemos identificado con el grupo es el imaginario, el falso imaginario que hay en las localidades. Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Y lo hablábamos en las sesiones anteriores. Usme. ¿Sí? Entonces, Rafael Uribe, San Cristóbal Sur. Entonces uno dice, ven, detrás de eso hay muchas prácticas y de hecho interesante cuando hablan de la diversidad de prácticas y sobre todo que están recuperando el tema de la vecindad, de la colectividad, que ya no se hace, vámonos a hacer la chocolatada y venga, tú llevas el chocolate, tú la olleta, ¿sí? Todo ese tipo de prácticas se están perdiendo. ¿Sí? Y todo esto genera que a partir de la situación donde venga, es que el árbol lo van a tumbar, pero es que hay unos intereses de que se quieren apoderar de la tierra. Y que aquí lo decían, privatizar la tierra. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, frente al territorio, y en el caso, por ejemplo, tú que vives allí, ¿cómo se percibe y se siente ese tipo de problemáticas? Porque afecta a la comunidad. Y que es muy distinto a quienes no vivimos en el territorio, a quienes obviamente están directamente afectados. Entonces, ¿tú qué nos puedes contar de ello? Bueno, pues digamos que a pesar de que la gente está muy cerca de la minería, muy cerca de estas problemáticas, muchas veces se pasa por alto esto. Pues porque obviamente la gente, digamos, de esas localidades necesitan suplir unas necesidades mucho más necesarias y urgentes de solucionar. Por ejemplo, entonces, que para el arriendo, que quien cuida a los niños, el almuerzo, soportar el transporte público para trabajar acá hasta el norte, muchos factores que, digamos, hacen que esa problemática ambiental tal vez la vean, pero no es algo que les mueva. No es una prioridad. Exacto. No es algo que les mueva y, digamos, la ven como una posibilidad, pero muy, muy, muy lejano, ¿sí? Nos puede afectar. Algún día se va a acabar el planeta por esto, porque no va a haber agua, eso. Pero, digamos, no hacen una solución o no intentan solucionar eso, pues, debido a sus problemáticas diarias, las problemáticas que tenemos todos los días. Pero digamos que esa labor de la mesa, ¿sí? Al principio cuando estaba comenzando la mesa, íbamos casa por casa diciendo a la gente, mire, en la localidad tenemos esto, y todo eso son factores que no son ambientalmente buenos, ¿sí? Es que tenemos el botadero de Doña Juana, que tenemos las ladrilleras, que tenemos un parque minero, además que tenemos varias canteras que han trabajado por la localidad muchos años atrás. Incluso tenemos una muy cerca que lleva más de 50 años operando, digamos que ha devastado ahí gran parte de la montaña y también una cuenca hidrográfica que pasa por ahí.
Y pues digamos que todo esto ha generado en la gente, digamos, un reconocimiento, digamos, no solamente, digamos, de una problemática, sino que también de, digamos, de los colectivos que trabajan en el territorio, ¿sí? Dice, ah, mire, ellos están trabajando en la mesa. Digamos que a partir del campamento, que fue, digamos, como decía Ina, que no era hacer un corto diciendo, denunciando, sino, digamos, un documental, digamos que a partir de ahí la gente ya comenzó a ver la problemática mucho más grande, y no solo, digamos, la gente, sino que también los funcionarios públicos ya comenzaron a visibilizar la problemática minera, porque anteriormente, digamos, se tenía una concepción de que la minería no se hace en la ciudad, sino que se hace por fuera, ¿sí? Pero ahora, digamos, ya se tiene en cuenta que la minería sucede aquí en Bogotá y en los barrios en donde por muchos años han sido marginados y pues aún lo siguen siendo. Y sí, básicamente eso. Sí, esa es, digamos, la gente tiene esa percepción. También, digamos, el campamento, digamos, no hubiera sido posible si lastimosamente no hubiera fallecido la señora, ¿sí? Porque, digamos, la gente necesita siempre algo, un incentivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede estar rompiendo la montaña, pero a mí no me está perjudicando, ¿sí? Pero bueno, entonces atropellan a la señora, bueno, pueden atropellar a mis hijos, puede ser a mi abuelita, a mi mamá, a mis hijos, entonces la gente dice, no, eso no lo podemos permitir, entonces nos vamos, ¿sí? Ahora otras personas que ya tienen un afecto más con el árbol, digamos, han vivido en el barrio muchos años desde que se comenzó a crear, pues ellos también sienten un querer hacia el árbol, ¿sí? Pues hay unos que son bien paraditos con el árbol y dicen, no vamos a permitir esto y esto, pues porque allá es donde nosotros nos sentimos apartados, digamos, de toda esa realidad que tenemos en la ciudad, que es solo cemento, ¿sí? Y bueno, llegamos a la montaña y ya es otro espacio donde nos sentimos mucho mejor. Preguntas. Si quieren no. sacar la idea es poder identificar y tener en cuenta la trascendencia que tiene este tipo de trabajos, porque ¿cuánto Me dura quería la gente matar. todo este proceso? Bastante, más de un año. Porque la producción del documental fue un año y medio, tal vez. Solo la producción, digamos, del documental, de empezar a grabar, digamos, como tal, ya la idea de hacer un documental. Pero todo el trabajo previo, pues, es bastante. Sí, claro, eso es un trabajo. Y es eso, digamos que es la trascendencia que este tipo de colectivos tienen. Esto como que también la provocación que yo quiero darles a ustedes como estudiantes de práctica 1, es decir, en las escuelas, en la escuela que es un contexto distinto a lo que pasa en las comunidades. Porque acá se involucra la comunidad, está un colegio, están las organizaciones, están los habitantes, están las personas que nacen y viven allí y generan todo su proyecto de vida allí. O sea, son diferentes actores que se unen para trabajar bajo un mismo objetivo. Que en la escuela, digamos que los actores son bastante limitados. Aquí es la necesidad de que están atacando mi vida y puede ser la vida de cualquiera de nosotros. Y comienzan a actuar a partir de ese tipo de situaciones que nos tocan. Que definitivamente tú dices algo y es bien cierto. Cuando yo veo algo lejano, pues soy indiferente, pues como no me toca, pues, no es mi árbol, no está en mi casa, no. Entonces, de hecho, eso es algo que pasa y que es una problemática muy fuerte, la diferencia. Estamos indiferentes, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta que me parece muy significativo la trascendencia que tiene el documental porque cuenta una historia. Y cuando nos hace mostrar una historia desde las palabras de la gente, pues la historia es distinta. Porque si nos quedamos con lo que nos dicen los noticieros, seguimos alimentando el imaginario de lo que pasa en Ciudad Bolívar o en San Potosí, ¿no? Uy, ahorcado, ¿no? Que de hecho la historia que se genera allí, ¿no? ¿Cuántos? 20, 30, 40 ahorcados, ¿sí? Entonces, es también lograr visibilizar eso y nosotros como futuros maestros, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Sí? Desde la educación, ¿qué podemos hacer? Digamos, el profe que muestran ahí de educación física, él todavía actualmente se encuentra trabajando allá con chicos, ¿ya no? Pero todavía manejan esa parte del deporte alrededor del pueblo. No. Las clases de educación física pues ahora se hacen mismo en el colegio. Digamos que anteriormente, debido a que el colegio dices
que también es un colegio muy particular y único, digamos, en el distrito y digamos que también a nivel nacional. Digamos, es un colegio que no tiene muros, digo, muros, rejas, ¿sí? No es cerrado, Sí, no es cerrado, es abierto. Y el otro, digamos, cada colegio tiene su PEI, que es el proyecto institucional, pero digamos allá es el proyecto Escuela Comunidad. Es un proyecto, digamos, en donde la comunidad hace parte también de la escuela. No solamente los estudiantes somos los que estudiamos ahí, no somos los que nos criamos ahí, sino que la comunidad es la que interviene con nosotros en ese proceso de formación, ¿sí? Porque digamos que siempre un colegio en donde, digamos, en una localidad, en un barrio en donde pasan algunas problemáticas, ¿sí? Barriales fuertes, no solamente se quedan ahí encerrados en lo que les dan las materias, matemáticas, físicas y todo así, sino que digamos como esa relación de las matemáticas, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, se pueden, digamos, trabajar y también ayudarle a uno en el proyecto de vida para solucionar esas problemáticas que están en el barrio, ¿sí? Entonces, esa relación se hace, por ejemplo, a pesar, digamos, de todo lo que pasa en el colegio, de todo lo que pasa en el barrio, digamos, el colegio lo tienen como un ente en donde no pasa nada, ¿sí? Tal vez pase cosas allá o, digamos, algunos chicos con problemas de drogadicción no se la pasan en una esquina del colegio porque, digamos, es un espacio distinto, ¿sí? Y los padres también tienen un afecto al colegio porque el colegio fue construido por la misma comunidad, ladrillo por ladrillo, digamos que ahora ya es un gran monstruo azul, pero digamos en donde también lleva una historia del barrio porque prácticamente se creó con el barrio. El colegio lleva 30 años ahí en el barrio y digamos que actualmente, digamos, se encuentra un poco en crisis, pero eso debido, digamos, a las políticas educativas, ¿sí? Efectivamente estuvimos de acuerdo, digamos, con Petro en de que la educación debe ser pública, ¿sí? Pero digamos que afectó, digamos, a nuestro colegio porque estaba por convenio y pues obviamente Petro quitó esto y pues bueno, quedó privado, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, eso, pero también debería, digamos, apoyar este colegio que es muy distinto, digamos que ha permitido también que varias organizaciones sociales, digamos, trabajen ahí y sea un espacio no solamente de colegio, sino también en donde la gente pueda ir a jugar, en donde la gente pueda ir a hacer cualquier actividad, ¿sí? Se presta el colegio para eso. Sí, y esto es muy cierto y quiero también acotar este colegio que se llama Instituto Cerros del Sur y es un colegio que trabaja fuertemente con la comunidad y es bien interesante porque no hay rejas, no hay celadores, digamos que no está la posibilidad de que esta es la escuela, solamente puedes entrar, no, sino que abre las puertas a la comunidad y me parece interesante que se construye con la comunidad. Entonces, claro, ya hay una afectividad y un vínculo con los habitantes del territorio, que eso es lo que debería ser el tema educativo, que supla las necesidades de una comunidad, ¿sí? Claro, y de una sociedad. Ahí durante el video muestran o da aportes de que la parte de la educación no la dejan fuera de la comunidad, o sea que usted toma la referente que la comunidad no va a quedar por fuera y que siempre se mantiene que si el árbol es un punto histórico, o sea, es el primer parte del eje, desde ahí van formando historias, desde ahí van conformando más historias y como él dice, el colegio lleva 30 años porque nace de la comunidad y no lo dejan, por decirlo así, no dejan morir esa historia, sino que antes lo van relacionando para que sea más parte de ellos como comunidad, o sea, no lo que nosotros hacemos que la parte de la historia de Bogotá, o sea, nosotros no la tenemos muy clara, sino que ellos sí la hacen más fuerte de ellos y que la propia comunidad conoce su historia. Más de una persona está, o sea, de las partes que colocaron de los videos, todos tienen la historia muy clara. O aunque le pongan una parte más, que un ahorcado más, un ahorcado menos, pero todos tienen la historia clara de que ahí hubo un ahorcado. O en un punto dijeron, ahí ninguno fue ahorcado. ¿Por qué? Porque o no pertenece a esa comunidad o no sabe la historia. Pero la mayoría de las personas, o sea, como la persona líder, joven líder, tiene muy claro lo que quiere decir y quiere identificar esa parte de la educación también. No es solo la parte minera, sino que también buscó que todos entendieran que todo hace parte de ellos.
y ellos hacen parte de ese todo. Claro, y eso es algo bien importante, porque si lo vemos lejano, pues nada me interesa, nada me toca, pero cuando ya hago parte de algo y me involucro y me implico, pues ya comienza a decir, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces es algo bien significativo que tenemos que tener muy presente, porque ustedes ya el próximo semestre ya hacen una propuesta pedagógica a un contexto determinado. Y la idea es que sea contextualizado, porque hemos tenido una problemática muy fuerte y es que el estudiante se ve, no es que voy a solucionar problemas, pero si ni siquiera los he entendido, pues voy a solucionar, ¿sí? Y nos damos cuenta que acá quiero resaltar varias cosas. Uno, la apropiación de nuestros territorios. ¿Sí? Hasta qué punto estoy apropiado o apropiada de un territorio y a dónde pertenezco o a dónde no. ¿Sí? De dónde soy, de dónde vengo, dónde quiero realmente aportar para que esto sea significativo para una sociedad. ¿Sí? Es cierto que es importante la apropiación. ¿Sí? La apropiación. Y uno, tenemos que apropiarnos de un saber pedagógico, en este caso como el cual hicimos, porque es algo algo muy interesante, la trascendencia que ustedes tienen como comunicadoras, ¿no? O sea, queremos comunicar no las cosas que, la información que circula, sino dar una trascendencia y ponen fuerte el tema de la memoria y la historia. ¿Sí? Entonces, eso es importante, conocer la memoria y la historia. En este caso, pues, del año. ¿Sí? Entonces, que eso es importante, por eso como educadores tenemos que conocer a profundidad una historia y reconstruir memorias. ¿Sí? Porque no podemos seguir cayendo en lo mismo, entonces planteamos lo mismo, hacemos lo mismo, pero realmente no hay una transformación y ningún cambio. Entonces, digamos que algo importante es que con esto de la apropiación a uno siempre le venden todo dividido, ¿no? Entonces la localidad de Usme, la localidad de Suba, pero resulta que una de las cosas que queremos también, incluso desde un proceso que sí nace dentro de la mesa de nuestra escuela ambiental, es que tengamos una concepción de que esto es Bogotá, y es Colombia, y es Latinoamérica, y es todo el mundo, ¿sí? Como, entonces, esa montaña que está allá, que es la montaña de la gente de Ciudad Bolívar, no solamente la montaña de Ciudad Bolívar, es mi montaña, ¿sí? Entonces, ¿por qué si yo vivo en Fontibón no puedo decir que es mi montaña de Ciudad Bolívar? ¿Por qué no decir que el centro es mi centro? ¿Sí? Si Usaquén es mi Usaquén, o sea, ya también hay una historia re fuerte, ¿sí? O sea, ¿qué ha pasado en toda la ciudad? ¿Y por qué no reconocer que cada uno de los rincones de este hogar de todos nosotros, que compartimos los trancones, las cosas buenas, las cosas malas, ¿sí? Son de todos? Entonces, por ejemplo, esto de que uno llega allá y le dice, no, pero si usted no vive acá, este barrio no es suyo, no, espérense, porque es como una de las cosas que hay que romper, ¿no? Obviamente no es una cosa fácil, ¿no? Que uno llegue y que bueno, los primeros digan, no, sí, es que es como si yo viviera acá. No, uno tiene que entrar en la dinámica así, pero no tampoco ir pensando con que esa es la problemática de ellos, sino eso también me pasa a mí. Además que uno es en escalas distintas, pero lo que pasa allá le ha pasado a todo el mundo en la ciudad. O sea, pasó en Usaquén que no había vías pavimentadas. Pasa en todo lado que han tenido que luchar un montón para que tengan el agua. Digamos, lugares emblemáticos así súper fuertes hay en todas las localidades y están siendo afectados en todo lado. Por ejemplo, en Fontibón. Fue una cosa re fuerte haber perdido la fuente que había en el centro de la plaza, ¿sí? Y ya hoy en día la gente no conoce ese tipo de cosas. La estación del tren está que se cae. Bueno, les tengo una buena noticia, parece que la van a remodelar hace como una semana, pero digamos que todo ese tipo de cosas nos pasan absolutamente a todos. Igual también como es esta cosa de la ciudad, lo que pasa allá nos afecta a todos, incluso con algo que decían ellos muy importante, y es cómo la gente tiene que conseguir el pasaje para venir a trabajar al norte. Es decir, esto es totalmente una red. Entonces, si llega a pasar algo en Ciudad Bolívar, ¿qué es lo que pasa en los paros, no? Entonces la gente no puede salir de allá y todo el norte se colapsa porque entonces no llega la secretaria, no llega el distrito, no llega el guardia de seguridad, o sea, todo está enteramente conectado y si hay algo de ese hilo, o sea, ese hilo se rompe, pues se colapsa la ciudad. Entonces también es como ver eso, como que es toda nuestra ciudad, es nuestra montaña, nuestra laguna, nuestro árbol de la casa, o sea, es la memoria de toda la ciudad. Y eso sí es muy cierto, por eso cuando también hablamos de lo educativo y que está en el colegio, y es no deberíamos fragmentar los saberes.
educación física, que educación en filosofía, que o sea, todas las áreas deberíamos estar pensando en una apropiación de la ciudad, del territorio y de las problemáticas. Pero cuando me centro en fragmentar el saber, en fragmentar cada vez más el conocimiento, pues seguimos fragmentados. ¿Sí? Y cuando realmente concluimos en este tipo de problemáticas, es que a partir de todos los saberes, pues llegamos a aportar a un objetivo en común. Que eso me parece importante rescatar, y sobre todo en estudiantes de licenciatura que van a proyectar una formación diferente. Y si seguimos fragmentados, comenzamos a tener una problemática muy fuerte. ¿Por qué? Porque, y lo vemos con los estudiantes. Es mi trabajo, pues yo presento mi trabajo. Es mi nota, pues yo. Pero cuando comenzamos a tener un trabajo colectivo, no, es que no es solamente que yo salga bien, sino que el grupo o el colectivo termina haciendo cosas muy significativas. Y que eso tenemos que romper, o sea, romper esos paradigmas de pensarnos en individualidad y pensar realmente en colectivo. Y las prácticas, o sea, definitivamente cuando la señora decía, no, que ya ahorita los jóvenes de 30 años ya no hacen las prácticas de venga, hagamos un trabajo, venga, hagamos una chocolatada, vamos a hacer un sancocho, un parque, vamos, ya ese tipo de prácticas se desdibujan y terminan involucrando otro tipo de elementos allí que no deberíamos dejar que nos ataquen en cuanto a todo lo que implica la construcción de una educación distinta y de una sociedad diferente. Que eso es, siempre que apuntamos, todas las profesiones apuntamos a hacer cambios sociales, pero ¿cómo lo hacemos a partir de nuestros saberes? Entonces siento que lo que nos aportan las compañeras hoy desde su área de comunicación es poder visibilizar problemáticas reales con personas reales, ¿sí? Y no cargarnos de imaginarios. También yo les comentaba, el trabajo con comunidades y el trabajar con pobres. ¿Sí? No, son con problemáticas, con comunidades de... Todos nosotros vivimos en comunidad, lejano, cercano, pero si ustedes vivieron en sus territorios, en sus barrios, si ustedes vivieron venga, tocó la pico y tocó la pala y tocó cemento y tocó, porque